Bueno, hoy vamos a ver el Bet HaMikdash de Shlomo, que comienza y hay como tres capítulos. Nosotros vamos a estudiar principalmente uno, pero vamos a estudiar algunas cosas pequeñas que hay en otros capítulos, ¿está bien? Empezamos en Melahim Aleph, el capítulo 6, capítulo Vav, y hay un dato acá que es crítico, que se los dije en la clase pasada, creo, si no me equivoco. ויהי בשמונים שנה וארבע מאות שנה לצאת בני ישראל מארץ מצרים, o sea, sucedió 480 años después de salir de Egipto, y dice acá, y que ahí era, bueno, el cuarto año, se ve de que estaba Shlomo reinando al Israel, Vaiben Abait la Hashem, y le construyó la casa a Hashem, a Dios. ¿Y por qué este dato es importantísimo? Porque nos hace mucho orden, ¿no es cierto?, de saber, la salida de Egipto fue tal vez el evento más grande que le ocurrió en su historia al pueblo de Israel. No solo porque se liberó de Egipto, sino porque recibió su contenido espiritual. Justo el último Shabbat estudié el Rab Hirsch, ¿está bien? Y que vieron que lo que dice, lo que, lo que nos está diciendo la Torá, que decía, lo que cantamos en la Sfirat HaOmer, Usfartem lachem, miyom aviachem, et omer atnufa, sheva Shabbatot tmimot tiena, ad mimochorat ha-Shabbat ha-Shviit, isperu chamishim biyom. Está bien que ahí que van a contarse, dice, el otro día del Shabbat. Entonces él explica, el Shabbat se refiere a Pesach, ¿no es cierto? Sfirat HaOmer cuando nosotros empezamos, un día después de Pesach. ¿Está bien? Y entonces dice, ¿qué es Pesach? Dice, ¿y por qué se empezaba a contar ese día? Una de las cuestiones por las cuales se empezaba a contar ese día era porque también el día después de Pesach, cuando entraron con Yoshua, si se van a fijar, ahora no voy a entrar a eso porque si no se nos va a ir toda la clase, si van a Yoshua, al capítulo 5, ¿qué es lo que pasó al otro día de Pesach? Hicieron Pesach por primera vez como había que hacerlo desde que salieron de Egipto. Primero hicieron circuncisión los hombres que no estaban circuncidados, porque el Corbán de Pesaj no se puede justo con el Brit Milá, porque el Brit Milá es ser parte del pueblo de Israel. Sin el Brit, sin el pacto, sin la circuncisión, no se puede ser una parte íntegra del pueblo de Israel. Comieron el Pesaj y dice que al otro día se acabó, ¿qué se acabó? El man. No hay más man, y ahí empezaron a comer del fruto de la tierra. Y ahí traía el Rav Hirsch, el gran comentarista del siglo XIX de Alemania, que dice, para la mayoría de los pueblos hay dos cosas que son suficientes. Una, ser libres, o sea, no estar bajo el yugo de otra nación que los domine. Y la otra es tener lo que comer, tener parnasá. Dice, y el Rav Hirsch dice, para la mayoría de los pueblos, con eso es suficiente. ¿Qué más quieren, no es cierto? Libres, libres, freedom, ¿no es cierto? Quieren libertad y que no les falte la comida. Con eso ya está. Pero dice, pero no es así para el pueblo de Israel. ¿Por qué el pueblo de Israel tenía que contar? Porque el pueblo de Israel tenía que contar para llegar a otra cosa. Y nosotros de Pesas contamos hasta recibir la Torá, que es el contenido. Entonces, hasta acá nos está diciendo, a 480 años de salir de Egipto y recibir el contenido de la Torá, recién ahí se construye el templo para Hashem. Es una gran pregunta, ¿no es cierto? ¿Cómo se arreglaron 480 años sin un lugar físico que uno podía identificarse, que podía admirarse? ¡Wow! ¡Qué lugar! Pero eso es lo que nos está diciendo, y eso es muy importante también saberlo, y también se puede ir con la cronología para atrás, eso, y nos dice también qué periodo largo tuvieron después de que salieron de Egipto hasta que llegó el reinado, ¿no es cierto? Eh, porque ¿qué tenían? Esperen, parece ahí intentaron abrir la puerta. Anda, anda, Andy, ¿puedes abrirle? Abrirle. No. Ahí está. Entonces,
¿Qué fue lo que tuvieron? Tuvieron la época de Yoshua, tuvieron la época de los jueces y tuvieron a el rey Shaul, el rey David y ahora el rey Shlomo. Todo eso en 480 años, o sea, todo el periodo de Yoshua, el periodo de los jueces y algunos años de acá. O sea, el gran periodo fue el periodo de los jueces, porque Yoshua creo que después de que entró a la tierra de Israel, no sé cuántos años vivió, pero no habrá sido más de 40 años, está bien lo que vivió cuando Yoshua estaba acá aproximadamente. Si estamos hablando que Shlomo es el hijo de David y antes de David estuvo solamente Shaul, ¿qué podemos hablar? 60 años, porque David reinó 40. ¿Está bien? 7 en Hebrón, 33 en Jerusalén. Dice que era el año 4 de Shlomo, entonces súmenle algunos años más de Shaul. Entonces, en total estamos hablando que tal vez el periodo de los jueces es un periodo cercano a 300 años. ¿Entienden? No lo hago porque tengo un cronograma, sino por la lógica, ¿no es cierto? Después de salir de Egipto estuvo la vida la vida de Yoshua, tal vez en el desierto y en Israel, y después tenemos a David y a Shaul, y en el medio todo el periodo de los jueces, que es un periodo que no había un gobierno central y había mucha falta de orden en general, y también con lo que se hace con respecto a Shem. Abran las burecas porque no me las llevo a mi casa. Hay uno parve y otro jalabí. ¿Está bien? Si alguno está basarí, pero abrila, Odit, si no. Disculpas a los que están por Zoom que no les puedo dar las burecas. Este es el parve y ese es el jalabí. ¿Está bien? Eh, todo. Entonces eso es lo que nos está diciendo y acá nos dice el tamaño, que no vamos ahora a empezar a entrar en los tamaños del Beta Mikdash y todo lo que había ahí. Una cosa importante y muy linda que es un concepto del Beta Mikdash. La idea del Beta Mikdash es que ilumine. Y acá dice, Vayas la bait jalone shkufim atumim. ¿Está bien? Shkufim en hibrid moderno serían transparentes y atumim serían sellados. ¿Está bien? Lo que explican los sabios eran que, vieron acá en Jerusalén, nosotros estamos en Jerusalén, los que están en el Zoom, ¿sí? En Jerusalén hay casas muy viejas que tienen paredes, pero muy gruesas, muy gruesas, algo que no se conoce la construcción moderna. Entonces, imagínense cuando hay una pared gruesa, ustedes pueden hacer una ventana que sea así, recta, pero puedo hacer que la ventana tenga un ángulo. Si la ventana es de así para afuera, de adentro para afuera, ¿qué quiere decir? Que la luz se expande de adentro para afuera. ¿Entienden? Entonces hay quienes explican que así tenían que ser las ventanas del Bet HaMikdash. O sea, que sea un lugar que ilumine al pueblo de Israel, que es un lugar que no busca que la luz entre de afuera, sino que esparcir su luz. Eh, Esto es algo que les quería traer del capítulo 6. Habla todo lo que tenía dentro, pero no vamos a entrar ahí. El capítulo 7 prácticamente habla totalmente de medidas. Se los voy a mostrar en español un segundo. Eh, Acá habla también de dónde era, que habla del bosque del Lebanón, que de ahí venían las maderas, también los cedros, ven que acá habla de los cedros también, que era la madera que tenía, los materiales, a los arquitectos les va a gustar mucho este capítulo, está bien, acá había de las columnas de cobre que tenía el primer Betamigdash y los tamaños que eran esas columnas, que es también parte de eso. Y todo lo que iba construyendo, que no voy a entrar en los detalles, si quieren pueden entrar acá al capítulo 7 y lo van a poder ver. Y nosotros hoy vamos a estudiar en profundidad el capítulo 8. ¿Está bien? Es donde estamos acá. Bueno, vamos a entrar acá el librito. Como siempre, y les traduzco. Dice así. Az Yakel Shlomo,
segundo que esto. אז יקל שלמה את זקני ישראל ואת כל ראשי המטות נשיאי אבות. ¿Sí? Que ahí congregó Shlomo a los ancianos de Israel y a los Roshei Matot. Ahora les quiero poner un video. Está bien, video muy, muy cortito que en otras oportunidades les, les mostré parte de este video, pero quiero hacer una parte que tal vez no vimos. Esto lo vamos a ver. Y acá, era acá, y esto lo tenía por acá. Un segundo. Acá vamos a empezar. Y acá tengo que poner los subtítulos un poco más grandes, un poco más altos, más grandes. Ahí está. Ahí se ven bien, ¿no? Los subtítulos, ¿los ves ahorita? Ahí. Listo. ירושלים, המרכז המדיני של הממלכה, הופכת גם למרכז הרוחני של עם ישראל. סוף המסע? עדיין לא. דוד חלם לבנות בית מקדש מפואר שבו ישכון אהרון. אבל התנ"ך מספר שבגלל העבר המלחמתי של דוד, שידיו דמים מלאו, הוא לא קיבל אישור לבנות את הבית הזה. מי שיגשים את חלומו של דוד ויקים את בית המקדש על הר המוריה, יהיה בנו, שלמה. אז יקל שלמה את זקני ישראל, את כל ראשי המטות, נשיאי האבות לבני ישראל, אל המלך שלמה ירושלים, להעלות את ארון ברית אדוני מעיר דוד היא ציון. הארון הובא בטקס גדול, ביראת כבוד, אל קודש הקודשים, המקום החשוב ביותר בבית המקדש. לעולם. Está bien, ¿qué es lo que vimos? O sea, Shlomo trae a todos los dirigentes del pueblo, hace una gran fiesta y para traer el Aarón. Pero fíjense cómo va a terminar este video, porque el Bet HaMikdash, ¿de qué nos habla? Que cuando uno, por ejemplo, los hombres que nos ponemos tefilín, también hay mujeres que se ponen tefilín, no sé si ustedes, generalmente hoy en día muy pocas mujeres ortodoxas se ponen, pero lo que se cubre el tefilín se llama bet tefilín. Bet tefilín. Y a veces el bait es algo, en la casa uno se siente resguardado, ¿no es cierto? Entonces el Bet HaMikdash, ¿qué es lo que resguardaba? ¿Cuál era el corazón del Bet HaMikdash? Lo que había aquí. ¿Está bien? Lo que había aquí adentro, que este es el arca del pacto, que después vamos a ver. Después, más adelante en el Shiur, vamos a volver a esta parte del video. ¿Está bien? Si se los muestro ahora, ya me arruinó el Shiur. Entonces, esto vamos a volver acá a donde estábamos. Y esto lo voy a volver a esconder, si no nos molesta. Perfecto. Entonces acá, fíjense lo que dice Cal. ¿No es cierto? Cal es la congregación. Entonces era la congregación de los ancianos de Israel, por un lado, Rashea Matot, que eran los jefes de las tribus, ¿sí? Les maté de las tribus. Nesie Abot, Libne Israel, todos estaban con el rey Shlomo en Yerushalayim y todos eran parte de la gran fiesta de llevar el Aarón Brit Hashem. ¿Entienden? O sea, el Bet HaMikdash es la casa para resguardar ¿qué? El arca del pacto, ¿está bien? Y que lo llevaban de Ir David, que era donde lo había dejado David, cuando lo trajo, y de Ir David, y también nos dice que Ir David es Zion. La palabra Zion, la palabra Zionut, la palabra sionismo, ¿está bien? Entonces, cuando hablamos de Zion, dice que Zion es Ir David, la ciudad de David. Hoy en día la ciudad de David, ¿saben dónde es? Donde está el Silván, donde están los túneles de aguas, que a veces se camina ahí. Entonces eso es Zion. Y, por ejemplo, hay veces hay palabras que son paralelas, que muchas veces los dije en los Shiurim, el famoso pasuk de Ishayahu, que lo decimos cada vez que sacamos la Torá, Kimitzion, Tetze Torah, Udvar Adonai Mirushalayim.
Y ahí, Dvar Hashem, con la Torá es lo mismo, porque la Torá es la palabra de Hashem, y Tzion y Yerushalayim también es lo mismo. ¿Entienden? Es un pasuk que tiene dos partes paralelas. ¿Está bien? Entonces sepan, cuando se habla de Tzion, es Yerushalayim, o en el Atikva, Eretz Tzion, Yerushalayim. Entonces traen de Tzion, traen esto y lo traen con todo el pueblo. Después también, o sea, Shlomo por un lado trae a los líderes, pero por otro lado también trae al pueblo. ¿Dónde dice que trae al pueblo? Kol Ish Israel. ¿Está bien? O sea, no era una fiesta solo para los más importantes del pueblo. Ven, por ejemplo, si ustedes van a la fiesta de Hashverosh, si vamos al libro del Té, entonces ahí dice Sarea Medinot, porque era la fiesta que iba la gente importante. Y acá Shlomo quiere que estén todos. ¿Está bien? Entonces de acá continúa acá con lo que ahí seguía. No vamos a ver palabra por palabra, ¿está bien? Eh, hacían todo tipo de sacrificios para festejar también todo lo que había. Y acá nos dice que los crubim son los querubín, que eran estas dos imágenes con forma de niños, cubrían el Aarón y lo protegían como con los brazos, que tenían. Y este pasuk es lo que es lo más importante prácticamente de todo el pasuk 9. En Baarom לוחות אבנים, אשר הניח שם משה בחורב, אשר כרת אדוני עם בני ישראל בצאתם מארץ מצרים. Dijimos que el Bet HaMikdash estaba o lo hicieron para que sea el lugar donde iba a estar, donde iba a descansar, donde iba a depositarse el Aarón, que es el arca. ¿Y qué hay en el arca? ¿No es cierto? En el Aarón, en el arca habían solo las dos lujot, las cuales puso Moshe en Joreb. Joreb es en el monte Sinai, cuando hizo el pacto de los hijos de Israel cuando salieron de Egipto. Quiero volver ahora al video. ¿Está bien? Volvemos al video que estábamos viendo antes. Y un poquito más para atrás. Voy acá. Y ponemos acá esta parte. אל קודש הקודשים, המקום החשוב ביותר בבית המקדש. לעולם כנראה לא נבין את כל סודותיו של אהרון, אבל דבר אחד בטוח. בפעם הראשונה בתולדות האנושות הוקם מקדש, אשר במרכזו לא פסל ולא תמונה, אלא רעיון, מילים המבטאות את ערכי היסוד של האומה הישראלית, ולמעשה של העולם כולו. Entonces, ¿qué está diciendo? El Aarón puede ser que tenga muchos secretos que no lo sabemos, pero ¿qué es lo que hay adentro? Las dos tablas de la ley. ¿Qué hay? Las bases, dice, del pueblo de Israel y dice, y tal vez del mundo entero, que son los 10 mandamientos. O sea que la idea del Bet HaMikdash, si las lujot era lo único que había, y ese es el contenido, y todo está en base a eso, ese dice es la esencia del pueblo de Israel. O sea, la esencia del templo, si ustedes van en la época antigua, dicen el templo a Júpiter, el templo a Afrodita, ¿no es cierto? Los grandes templos que tenían las culturas paganas eran a, sí, personas o cosas, o todo tipo de cosas de Avodah Zará que ellos consideraban, y es el primer templo, es un templo a las ideas que este pueblo tiene que seguir, y no es un templo a una figura, a una persona o a un ídolo. Está bien que eso es algo muy, pero muy importante tomarlo en cuenta. ¿Entienden? De qué era lo que la gente iba al templo, qué era lo que tenían que tomar en cuenta. Todo está para alrededor de esto. O sea, este es el núcleo y que era esto. ¿Está bien? Entonces con el video, creo que... Shmuel, una pregunta. Sí, un segundo por el video. Sí, Una preguntita, pregunta. Shmuel.
Sí, Entonces, Daniela. no sé por qué yo tenía siempre en la cabeza que habían los dos pares, las rotas y las segundas. Entonces, ¿eso es un midrash? No aparece acá. Está escrito en algún lugar que estaban las Lujot Shuburot, sí, no es lo que dice acá, pero eso sí, hay algunas fuentes que dicen que estaban las Lujot estas y las Lujot partidas. Pero acá lo que dice, incluso si estaban las Lujot partidas, no influencian la idea, porque acá la idea es la misma, en las Lujot partidas que había los mismos 10 mandamientos, ¿está bien? Bueno, Claro, me ahora, preguntaba de dónde lo saqué, porque no, siempre no, está estudié bien. eso y puede ser un midrash entonces. Sí, del Pshat de acá no viene. No, Del perfecto. Pshat de acá no viene que estaban los Shibre Lujot. ¿No? Sí. Ahora me recuerdo, Moshe no hizo polvo las tablas y le dio a ver a Israel. De Nahón es una muy buena pregunta. Nosotros sabemos que Moshe hizo también polvo y se las dio de tomar. Eso era el becerro le dio de tomar, no las tablas. Nahón. ¿Está bien? Que no nos confundamos. Era el becerro, no las tablas. ¿Está bien? Bueno, ¿qué? Cuando se construyó el Mishkan, ahí no se nombra que estaban los dos pares de las tablas. Bueno, en teoría viene de ahí, de cuando se construyó el Mishkan, que ahí pusieron en el Aron HaKodesh las cosas. Y acá dice que son, pero acá lo que era interesante, que acá nos dice que son las tablas que colocó Moshe, no dice solo las tablas, dice Iniach Sham Moshe. Está muy meforash. Son las tablas que Moshe colocó. ¿Está bien? Bueno, y después acá dice que salen, de repente pasa algo como algo especial. Vei betzeta kohanim min hakodesh, be'anam male et bet Adonai. Y cuando salen los kohanim, de repente el Bet HaMikdash es invadido. ¿Por quién es invadido? Por una nube. Acuérdense, el motivo de la nube también lo conocíamos de Moshe, que estaba en la nube y cuando estaba la presencia divina. Y cuando la nube estaba, acá dice que los Kohanim no podían entrar ahí, servir a Dios por el Anán. El Anán es como la neblina. Si algunas veces, si están en un lugar alto, a veces van a ver que ustedes están en la mitad de una nube. O cuando están en el cielo, cuando estamos en un avión, a veces ven que uno pasa por la mitad de las nubes. Pero cuando hay neblina y es muy espesa, uno no ve nada, que no se ve a 4 o 5 metros adelante de uno, uno no ve. Preguntarle al Entonces dice que los presidente de Irán. Sí, Johnny, No, al presidente de Irán se le puede preguntar lo de la neblina. la neblina. Top. Eso es cuando se estudia Megilat Esther, Johnny. Daniela, no sé si lo conoces a Johnny Meller, pero era Rosh Hashanah de Betar, no sé si te dice algo. Bueno, bueno, entonces ahí dice que no podían servir por el Anán, por la nube, porque el honor de Hashem, Kvod Hashem, Malé et Beit Hashem. O sea, el honor de Dios lo llenaba todo. Entonces acá Shlomo dice una frase que se la puede interpretar de dos maneras. Az amar Shlomo, Adonai amar lishkom ba'arafel. Shlomo dice, Hashem, Dios dice que él va a residir en la neblina. El arafel es la neblina. Pero puede llegar a ser que Shlomo está diciendo, Shem reside de una manera que nosotros no podemos captar exactamente como él actúa en el mundo. ¿Entienden? De que todo no se puede ver lo que sucede. Y después ahí, como dejan eso, que lo que sucedía ahí, y Shlomo empieza a levareja a todos los presentes, Vayaseba Melech Panav, o sea, se da vuelta, Vaybarejet Kal Israel, Vetkol Kal Israel Omed, o sea, empieza Shlomo a bendecirlos, todos están de pie, y ahí empieza Shlomo el gran discurso en la inauguración del Bet HaMikdash. Es un discurso con mucho, mucho contenido. ¿Está bien? Y empieza así. Bayomer.
Vayomer, Baruch Adonai Elohei Israel, asher diber bepiv et David aviv veyado mile lemor. Sí, bendito Hashem, que habló con David, y era lo que habíamos visto en otras clases, sí, de la promesa de Dios a David, que su hijo iba a continuarlo, y acá habla también de la elección de Yerushalayim. Lo bajarti beir mikol shivtei Israel libnot beit liot shmi sham beifjar bedavid liot alami al Israel, que ahí en un principio, desde que habían salido de Mitzrayim, no fue elegida ninguna ciudad del pueblo de Israel para estar en mi casa. Vieron que Hashem al principio, como cuando David quiere, ¿quién pidió que me hagas una casa? ¿Sí? Que David quería hacerle una casa a Hashem. Y una gran pregunta es, ¿por qué se le quiere hacer una casa a Hashem? Uno de los artículos que les quiero traer ahora trae algo de eso. Y acá continúa Shlomo, que David quería en su corazón hacerlo, pero Dios no le deja y le dice que su hijo, Binja, Ayotze Mijalatzeja, Uibne Abait Lashemi, su hijo lo va a hacer, y eso es lo que está pasando acá con Shlomo. Uno de los artículos, ¿sí? Que tiene acá, hay dos artículos que me parece que son importantes, que vamos a empezar con este, buscar la inspiración divina, del Rab Moshe Lichtenstein, que es el Rosh Yeshiva de Yeshivat Har Etzion. Dice así. ¿Ven acá? ¿Ven cuando muevo el mouse? Si no, esperen. Voy a hacer algo que se vea mejor cuando tiene algo. Tengo esto, creo que es esto, no es esto. Es esto y es esto. Así. Vamos a hacer un poquito así y listo. Ven, al construir la construcción del templo, la Shekhinah, la presencia divina, no decide inmediatamente cómo se daba la finalización de la construcción del Mishkan. El Mishkan, o sea, en el desierto, que era el santuario móvil que tenían en el tabernáculo, sino tan solo después de la congregación del pueblo, las plegarias y los sacrificios. ¿Por qué? En el desierto los israelitas se agruparon a la sombra de la presencia divina que dirigía todas sus vidas con una protección adjunta y revelada. ¿Está bien? O sea, en el desierto Dios los guiaba a cada paso. ¿Vieron que les dije antes que comían en el desierto? Man. O sea, comían una comida que directamente les venía por parte de Dios. Incluso cuando celebramos Sukkot, decimos, ¿por qué celebramos Sukkot? Y hay dos explicaciones. Una es porque Bene Israel estaban asentados en Sukkot, que eso podría ser algo natural que ellos hacían, y otra es porque tenían Ananía Kavod, tenían las nubes de gloria. O sea que Dios, si vamos de acuerdo a esa explicación, los protegía con las nubes de gloria y por otro lado les daba la comida, el sustento, que eso era lo que había en el desierto. En un mundo como este, en el cual se refleja la presencia divina que los acompaña en todo momento, incluso la inspiración de la presencia divina en el Mishkan se da por sentada. Si Dios está en todo lo que nos pasa, también va a estar en el Mishkan. En el santuario también va a estar a Dios. Va a estar ahí. Una vez que la construcción está lista y el Mishkan fue erigido, pues hora que la presencia divina descienda y no se requieren preparativos adicionales. O sea, cuando terminaron de hacer el Mishkan, automáticamente, ¿qué pasó? Llegó la presencia divina. Ahora dice, en la tierra de Israel, la realidad espiritual y la conducción divina difieren en su propósito. Hay una realidad espiritual y hay una conducción divina, dice, en la tierra de Israel. Desde el momento del ingreso de los israelitas a las tierras, comenzó una conducción por vía natural. ¿Cómo? Se acabó el man. Ahora comen del fruto de la tierra, que es lo que hablamos antes, ¿no es cierto? Que aparece en el capítulo Yoshua 5. La vida ingresó en una senda en la cual la presencia divina no acompaña a Israel en el manejo de su vida cotidiana. O sea, cuando entraron en tierra de Israel, no veían
la mano de Dios en forma directa en todo lo que hacían. En un mundo de estas características, el descenso de la Shejinah y el establecimiento de una presencia permanente de la gloria de Dios en el mundo de la persona, un acto que se supone que sucede como algo obvio. La persona debe invitar a Dios a su mundo, dirigirse a Dios, expresar su reconocimiento y el aprecio por el Rey de los Reyes, manifestar el anhelo humano a un encuentro terrenal entre la persona y Dios, anunciar su disposición para ello, percibir el temor reverencial apropiado hacia el Creador y solicitarle al Rey que se haga presente en su santuario. Entonces, en otras palabras, hay que pedir a Dios, hay que invitarlo, hay que tratar de que esté con nosotros. Entonces, por eso dice, no inmediatamente tuvieron la presencia divina como fue en el desierto. O sea que tenían que entender que no es como en el desierto. Y acá dice, al declarar la persona, yo con empeño he edificado casa de habitación para ti, así dice el rey Shlomo, morada estable donde hagas mansión por los siglos venideros. Y después acá nos dice, invita a Dios al sitio que le ha preparado para que more en nuestro mundo, una morada estable para que habites. Entonces Dios abandona el cielo y el cielo de los cielos y desciende al mundo de las personas, a la casa que fue construida para que Él more en el seno de Israel. O sea que es como una invitación que se le hace a través de nuestras acciones, que iba a ser automático que Dios esté ahí, acá dice que no. Algo más que podemos ver en el discurso de Shlomo, y que después vamos a volver a otro de los artículos. Se lo mandamos por arriba, vamos acá. Acá Shlomo, al principio vieron que se dirigió al pueblo. ¿Se acuerdan que habíamos visto? Ahora Shlomo, ¿a quién le habla? Le habla a Hashem. ויעמוד שלמה לפני מזבח אדוני נגד כל קהל ישראל ויפרוס כפיו השמיים. Vieron que a veces hay gente cuando le habla a Hashem, hablan de esta manera, algo así hizo Shlomo. ויאמר אדוני אלוהי ישראל אין כמוך אלוהים בשמיים ממעל ועל הארץ מתחת שומר הברית והחסד לעבדיך ההולכים לפניך בכל ליבם. O sea, no hay como tú, le dice, arriba en los cielos y en la tierra, que Dios cuida el pacto, Shomer Abrit, Bea Gesed, y hace bondad con sus servidores, pero ¿cuál es la condición para que Dios cuide el pacto y haga bondad con sus seguidores? Aulhim lefaneja bechol libam, que vayan delante de Hashem con todo su corazón. Entonces acá también está diciendo Shlomo, Hashem está, pero hay una condición. O sea, cuando hay un pacto, ¿qué es lo que tiene de especial un pacto? Que un pacto tiene dos partes. Y cuando hay un pacto, uno espera que sea algo mutuo. Vieron que se dice el casamiento en Ibrit, muchas veces se dice la palabra Brit Nisuim. ¿No es cierto? Que entran Atem Nichnasim be Brit Nisuim. Cuando el novio y la novia entran, es el pacto del casamiento. ¿Por qué es un pacto? Porque hay dos partes, los dos dan. Entonces acá Shlomo está diciendo, acá también hay un pacto y nosotros le pedimos a Dios, pero también nosotros tenemos que tener acá también la parte que nosotros hacemos. ¿Está bien? Continuamos. Ahora hace una buena pregunta acá Shlomo y dice así. כי האומנם יישב אלוהים על הארץ? ¿Puede estar que le hagamos una casita o una casona o un gran templo a Dios, un lugar físico? Pregunta acá Shlomo. ¿Puede ser que le hagamos un lugar para que resida en la tierra? Y dice Shlomo, Ine Ashamaim ushme Ashamaim lo yichalcheluja. El cielo y los cielos de los cielos no pueden contenerte. ¿Sí? Afkiabaita sea Sherbaniti, y tampoco esta casa que he construido. O sea, Shlomo está diciendo en forma clara
Lo que estoy haciendo es algo representativo. No es que es la casa que va a ser, que Dios va a estar adentro de ella. Cuando nosotros tenemos una casa, es nuestro lugar que estamos protegidos. Es el lugar donde residimos. Y si estoy en mi casa, no estoy fuera de mi casa generalmente. Bueno, hoy día es un problema porque uno está, que entra acá y piensa que no está en todo el mundo, ¿está bien? Y acá también tenemos gente que tal vez está en la clase y está Alicia en Argentina y está con nosotros acá, por ejemplo, sí. Que la tenemos en la clase, o Daniela en Madrid y también está acá con nosotros, y puede ver que haya más gente de otros lugares que no lo sé. Eh, pero acá dice Shlomo en forma clara, o sea, esto es algo representativo. La casa que yo construí no podemos decir que es la casa donde reside Dios. Y acá dice que Dios le pide a Dios, Ufanita el tfilat abadeja beltjinato, o sea, que Hashem nos escuche. Y acá hay algo que viene que se lo agarró para las tfilot de Rosh Hashanah y Yom Kippur, Lishmoa el arina belatfilá. También en la Slijot, hay Slijot que dicen Lishmoa el arina belatfilá, que Hashem escuche. Rina es el cantar, ¿está bien? Vieron que está la rina belatfilá, Asher abadeja mitpalel lefaneja yom, o sea que le pide que Hashem escuche el cántico y la tfilá que Shlomo está diciendo. ¿Y qué le está diciendo? ¿Qué es lo que le pide? ¿Qué le pide Shlomo a Dios? Liot eneja ptuchot el havait hazeh laila beyom, que tus ojos estén abiertos a esta casa, lo que va a suceder acá de noche y de día. El amakom asher amarta yeshe misham, el lugar donde dijiste que iba a estar tu lugar, porque la Torah dice que se puede elegir un lugar. ¿Sí? No dice que tenía que ser Yerushalayim, pero dice que se podía elegir, ¿está bien? Lishmoa la tfilá asher yitpalel abdeja lamakom hazeh. Acá dice que desde el cielo él escuche y dice Beshamata besalachta, que escuche y que perdone al pueblo de Israel. Y acá, ¿cuándo hay que perdonar? Y acá empieza a explicar cuándo hay que perdonar. Dice en el Pasuk 31. את אשר יחטא איש לרעהו, ונשא בו עליו ועלתו, ובא עלה לפני מזבחך בבית עשה. Sí, dice que a veces puede ser que una persona peque el hombre contra su prójimo, y uno no tiene que pensar que el pecado del hombre contra el prójimo solamente contra el prójimo, sino que también la consecuencia de eso también puede llegar hasta el santuario de Dios. O sea, cuando peco contra una persona es un pecado doble. Es un pecado contra la persona, es un pecado contra Dios que nos dijo no hacer esas cosas contra otras personas. Beata, tishma shamayim beasita, beshafatet abadeja. O sea, Hashem tiene que escuchar y tiene que juzgar a sus servidores. Le arshia rasha, la ted darko berosho, o sea, darle, ¿sí? Decretar que el malvado es culpable, darle, digamos, sobre él, sobre su cabeza, lo que se merece, uleatzdik tzadik, la ted lo que tzidkató, y también justificar al justo y darle como las cosas justas que él hace. ¿Está bien? Acá habla del pueblo de Israel, que las acciones del pueblo de Israel también pueden influenciarlo. Binagay famja Israel lifne oyev, si el pueblo de Israel va a retroceder frente al enemigo, asher yichteu lecha, beshabu elecha, beodu et shemecha, bitpalelu betchanenu. O sea, puede ser que el pueblo de Israel pierda las guerras porque pecaron contra Hashem y contra su camino. Vieron que si ustedes van y dicen, ¿por qué se destruyó el primer Betamigdash? El primer Betamigdash no cayó un rayo del cielo y se quemó todo. ¿Cómo se quemó el primer Betamigdash? ¿Qué pasó? Vinieron los babilonios, habían invadido Jerusalén, está bien, después de mucho tiempo que de pelear en Jerusalén, vinieron y lo destruyeron cuando, o sea, en otras palabras, contra los babilonios le ganaron la pelea a los Yehudim. Está bien, eso fue lo que sucedió. Entonces, acá también nos dice
que eso puede llegar. Entonces acá Shlomo le dice, bueno, si va a pasar que tienen que escaparse del enemigo, van a rogarte y Shlomo le pide que Hashem los escuche y que los perdones. Pero también acá nos está diciendo, puede haber una situación como consecuencia de los pecados que el pueblo de Israel va a ir al Galut, a la diáspora. En la midá de Yamim Anoraim, Slijá, sí, decimos, si no me equivoco, de Yamim Anoraim, dice, o de los Hakim, me tengo que fijar, Mipneja Taenu Galinu Mertzen. Es parte de la midá, está bien, parte de lo que decimos, o sea, por nuestros pecados fuimos enviados al exilio. Y acá Shlomo está diciendo eso, y acá dice que bueno, te van a rezar, te van a rogar, perdonalos, y cuando les perdonen, Beashebotam el Adamá asher natata leavotam. O sea, los vas a perdonar y así que regresen a la tierra que les diste a sus antepasados. ¿Por qué tenían que regresar a la tierra que le dieron a sus antepasados? Porque habían sido sacados o expulsados de esa tierra. Súper interesante. ¿Quién habla o quién dice cuando inaugura un gran edificio? ¿Quién habla de lo que va a pasar cuando no pueda haber ya más nadie en ese edificio? Cuando todos los que moraban en ese lugar no estén más. ¿Entienden? Que en otras palabras, sin decir la destrucción, pero Shlomo está hablando de que puede ser que expulsen al pueblo de Israel de esta tierra. Y dice, y cuando esto pase, perdonarlos y hacer que regresen. Y fue exactamente lo que pasó ya 2 veces. Una, después de que se destruyó el primer templo, y cuando el pueblo volvió después de 70 años. Y la segunda es lo que pasó después de la destrucción del segundo templo, cuando el gran regreso comenzó a suceder, tal vez 18 siglos después de que se había sido destruido el segundo Bet HaMikdash, que es lo que está pidiendo Shlomo. Después acá también dice que a veces lluvia puede ser cuando pequen, y fíjense que Shlomo es el rey unido antes de que se divida el reino. Tenemos un episodio muy fuerte que ya lo vamos a estudiar en su momento, de cuando no hay lluvia en el reino de Israel y está Eliyahu Anabí, con la famosa historia. Entonces, de cuando haya pecados no va a haber matar, y matar es el tipo de lluvia. Y acá sigue y habla también incluso de hambre y de enfermedades que pueden haber en todo lo que sucede con el pueblo de Israel. Y acá también nos dice que el Bet HaMikdash no es solo para el pueblo de Israel. Dice, Begam el anochri, asher lo meamcha Israel, bugam eretz rechoka lemen shemeja. Acá en este lugar también, acá dice que habla del Bet HaMikdash, que es para que la gente tenga temor a Dios y que lo respeten, pero acá también dice que puede venir el Nohri. Nohri es no parte del pueblo de Israel, y lo dice en forma explícita, Asher lo memcha Israel, que no es el pueblo de Israel, y viene de una tierra lejana por tu nombre. No sé si saben que encontraron en excavaciones arqueológicas un cartel en griego del segundo Bet HaMikdash que decía, hasta acá es el lugar que pueden venir personas no judías cuando vienen al templo. El templo tenía una sección para todo el que quería venir y había una sección que era solo para el pueblo de Israel. ¿Está bien? Y lo encontramos en una evidencia histórica y acá nos dice, Shlomo, en la inauguración, todo un visionario, él ya sabía o él ya veía que esto no va a quedar solo para el pueblo de Israel. Y está la famosa historia de Kamtza Bar Kamtza, ¿no es cierto? De la segunda, cuando estaba en los últimos días del segundo templo, de cuál era el método que utilizó Bar Kamtza para acusar a los judíos de hacer un defecto en el animal que mandaban los romanos, porque también los romanos enviaban animales para que sean sacrificados ¿dónde? En el Bet HaMikdash. O sea, vemos
En la época de los romanos lo sabemos de la historia de Kamsa Bar Kamsa. En la época de los griegos, que fue un poco antes de los romanos, tenemos una evidencia arqueológica. Y tenemos también que Shlomo habla que también gente, no del pueblo de Israel, iban a venir a ver acá. Y dice, Kishmeun et shimcha gadol, van a escuchar tu gran nombre, et yadcha hazaká, tu mano fuerza y tu brazo extendido, uba veitpalel el habait hazeh, o sea, van a venir a rezar a este lugar. Como hoy en día, prácticamente toda celebridad o diplomático importante que viene a Israel quiere ir a dónde? Al Kotel, que es lo que nos quedó del Bet HaMikdash. Lo que dice Shlomo es algo que lo podemos ver hasta el día de hoy prácticamente. Como la reina de Saba, ¿Qué cosa, Daniel? la reina de Saba, que Sí, iba la a reina, hablar. pero espera, no te adelantes porque eso ya lo vamos a estudiar, vamos a ver qué pasó con la reina de Saba. ¿Está Perdón por bien? el spoiler, ok. Vamos a ver, no, porque puede ser que no la pegaste. Está bien, vamos a ver, ¿está bien? ¿Por qué vino la reina de Saba? ¿Está bien? Pero eso cuando lleguemos al capítulo de la reina de Saba. ¿Está bien? Eh, y, y acá dice que había que santificar el nombre de Dios entre todos los pueblos. Acuérdense, es una de nuestras funciones como pueblo de Israel. Cuando hoy en día vemos las noticias mundiales decimos, wow, falta mucho, ¿no es cierto?, para que nos miren como ejemplo, porque eh, acá nos dice también, Beatá tishma shamay mejón shibteja beasita ki kol asher ikre eleja anochri leman yidu kol amei haaretz et shemcha liirah otcha ki amcha Israel veladat ki shimcha, o sea que tienen que aprender como del pueblo de Israel cómo hay que temer a Dios y cómo hay que manejarse delante de Dios. O sea que la idea es que también que el pueblo de Israel tiene que hacer un ejemplo para las naciones, ¿está bien? Eh, y todos tenían que saber que Shimcha nikra labayit hazeh asher baniti, que tu nombre se está puesto en esta casa. Tu nombre. Fíjense, que Shimcha nikra labayit hazeh. No dice que atá gar, no dice porque Dios vive o está ahí o es su casa, sino es una casa a nombre de Dios. ¿Vieron que antes hablamos de los 10 mandamientos? Bueno, es una casa a nombre de la palabra de Dios, que está donde a través de los 10 mandamientos, ¿está bien? Y acá dice que cuando iban a la guerra, iban a pelear a través de la ciudad y que tenían que escuchar. Y acá es una de las frases que más me gusta decir, que está 3 veces en distintas maneras en el Tanaj. Yoni, ya la tenés que saber de memoria después de tantos años de estudiar juntos. Dice, Yoni es él. ¿Lo ven acá? Que está, puso la foto para que para que no veamos si está distraído. Todo. Y acá dice, Kiejetulach, quien Adam asher lo yejeta. Dice, o sea, acá estás pidiendo, fíjense en el Pasuk 45, dice, Beshamata Shamaim, que escuchen los cielos, et filatam, betchinatam, que escuchen los rezos y los ruegos, Beasita Mishpatam, y hace su juicio. ¿Por qué pide así que escuche los ruegos y no solamente que sea el juicio? Porque van a pecarte. ¿Y por qué van a pecar? ¿Quién Adam asher lo yejetá? No hay una persona que no peque. Algo muy parecido dice en Coelet. ¿Sí? Y acá vamos a Coelet. Esto lo bajo acá. En Coelet dice, a ver si está escribiendo en Ibrit, no, dice así. Ah, Efes y en ya, un poco más, no lo encuentra. A ver, Coelet, capítulo 7, versículo 20.
lo tienen acá. Esto lo corro acá. ¿Lo ven acá? ¿Qué dice Kohelet? Ki en Adam tzadik ba'aretz asher yaseh tov yechetá. Kohelet es Shlomo. ¿Está bien? ¿No? Y estamos hoy estudiando el discurso o sea, la misma idea que está diciendo acá, ¿no es cierto? Que vimos acá, que habíamos visto en el Pasuk 46, que Yehetuleja, ¿quién Adam ayer lo yehetá? Porque no hay persona que no peque. Vimos que en Coelet dice, ¿quién Adam? Ki Adam, porque la persona, en tzadik ba'aretz asher yaseh tov velo yehetá. No hay una persona tzadik tan justo en el mundo que solo haga el bien y que no peque. O sea, vieron que en español se dice nadie es perfecto, ¿no es cierto? Que todos nos equivocamos o que todos pecamos. En hebreo del Tanaj, en tzadik ba'aretz asher yaseh tov velo yehetá, o como dice acá Shlomo, ¿quién Adam ayer lo yehetá? No existe el ser humano que no peque. Todos se equivocan, entonces por eso pide el perdón. ¿Qué? El perdón de Hashem, acá es lo que está diciendo. Y a veces hay que hacer chubá, no solamente de lo que pasa con Hashem, sino de más cosas. Fíjense y acá dice, como consecuencia del pecado, como dijimos antes, puede ser que sean entregados, Benetatán, Lifnei Oyev, Beshabu Shoben, puede ser entregados en manos de sus enemigos. Vieron que una de las palabras que se usa para los secuestrados, más el que habla un poco más la lengua rabínica, es los shbuim, ¿no es cierto? Shabui, ¿está bien? Los shbuim, shabui, acá dice, ven, beshavum shoveem, o sea, los van a secuestrar sus secuestradores a una tierra, a la tierra del enemigo, rejoká o krobá. Pero acá puede ser que la gente, cuando estén lejos de Israel, hagan chubá, pero hagan chubá que también tienen que volver. ¿Está bien? Que tienen que volver. Van a estar lejos, pero su corazón van a ser chubá, que ellos quieren volver a Shem. Y van a rogarte en los lejos que ellos están. Hatanu bebenu rashanu. Sí, van a reconocer lo malo que hicieron y van a volver en chubá con su corazón y con su alma, incluso que estén muy lejos, y ahí iban a poder volver acá a la tierra y a la ciudad la cual fue elegida. ¿Está bien? Y acá dice que le perdone, y eso es más o menos las cosas más importantes que acá, que dice acá Shlomo, ¿no es cierto? Acá cuando termina el discurso, acá también dice que la tierra de Israel es la tierra elegida por Dios de todas las tierras, y cuando termina el discurso dice, Beije Jalot, Jalot, Baijulo es terminar. Cuando terminó Shlomo de Leitpalel a Hashem et kol atfilá beatchina zot, kam milifnei mizbeach Hashem beijra al birkav kapab prusot la shamayim. ¿Sí? Como se posterna y nuevamente bendice al pueblo, dice Baibarej etakal, bendice al pueblo de Israel y bendice a Hashem. Y esto es muy importante, dice, Asher Natan Menuchal le amó Israel, que Jol Asher Diver lo nafal davar. Entonces, esto lo puede llegar a hacer, o sea, en otras palabras, Shlomo dice, yo pude construir el Bet HaMikdash, ¿por qué? Porque había tranquilidad. Cuando hay época de guerra, uno no puede dedicar y pensar en la parte espiritual. Uno no puede pensar en las grandes construcciones en épocas de guerra. Y, y cuando hablamos del Bet HaMikdash, el Bet HaMikdash tiene que ser algo que trae shalom. ¿Entienden? No podemos pretender tener Bet HaMikdash a través de guerras, de derramamiento de sangre, pero es algo que también, ¿no es cierto?, siempre rezamos. Acá el Pere, que no quiero leer pasuk por pasuk, quiero ir a uno de los artículos en los últimos 9 minutos que me quedan. Vamos a hacer un artículo 2 y dice así, ¿cuándo será construido el Bet HaMikdash? Que un artículo de Daya Levim, yo trabajo con él, cuando venía para acá él no entiende español, le tradujimos el artículo, le mandé el artículo y me dice, ¿de dónde sacaste esto? Le digo, bueno, del proyecto del Tanaj que hacemos, que él es el jefe de mi jefe,
entonces tendría que saberlo. Pero bueno, dice así Edaya, que vieron que en Israel cuando conoces a alguien de hace mucho tiempo, ¿de dónde lo conoces? ¿Del kibutz? Bueno, ese es mi caso con él. Yo lo conocí a él en el kibutz hace 32, 33 años atrás, y él daba clases en un panín que habían latinoamericanos y quería un Tanaj en español. ¿Quién tenía el Tanaj en español? Y ahora yo con él hacemos el Tanaj en español, pero todo digital. ¿Está? La historia cierra. Dice así, la construcción del Bet HaMikdash, el gran templo de Jerusalén, refleja una época de apogeo en la que hay paz, justicia, riqueza, sabiduría, y cada uno vive en calma y en paz. El Bet HaMikdash podrá ser construido solo cuando haya un respiro de los enemigos, y esto es lo que aspiramos y por lo que elevamos nuestra plegaria. Durante más de 2000 años, muchas generaciones se emocionaron, lloraron, esperaron, rezaron y creyeron y creen y aún rezan. Restaura el servicio a tu santuario, ¿no es cierto? Que es lo que decimos en Ibrit, ¿sí? Que regresemos o Ivane Ken, Shivane Betamigdash, Bimera Beamenu, lo que también se dice, se canta, hemos retornado a la tierra, el comienzo de la realización de las plegarias de la redención, el Estado de Israel florece, pero la construcción del Betamigdash genera en todos nosotros pensamientos, emociones, a veces de esperanza y otros de interrogantes, ¿no es cierto? ¿Qué sería si se empezaría a hacer? ¿Habría esto? ¿Habría lo otro? ¿Qué pasaría con nuestros vecinos? Y acá dice Edayá. Al recorrer los capítulos alusivos a la construcción del Bet HaMikdash, vemos que la construcción, deriva de una época de apogeo en la que hay paz, justicia, un corazón atento para juzgar. ¿Se acuerdan lo que habíamos visto los que estuvieron en la clase que hablamos cuando fue el sueño de Shlomo? Que Dios le dijo que pida lo que quiere y que es lo que había pedido, un corazón sabio para poder juzgar al pueblo. Entonces está trayendo de allá que por un lado había justicia, por otro lado había riqueza, que para construir el templo y todo lo que me salteé de los materiales y el oro y las maderas y todo lo que había y que conseguían, había sabiduría. Shlomo era el rey más sabio y ahí Daniela espera a la reina de Saba, no sé si entendés el remes, y cada uno vive en calma y en paz. En la apertura y el cierre de los capítulos de la construcción del Bet HaMikdash se hace hincapié en un tema significativo. Shlomo, al dirigirse a Hiram era el rey de Tzor, sí, en el Líbano, ¿está bien? Donde venía la madera, señala que ha llegado el momento añorado para la construcción del Bet HaMikdash, debido a que, ¿qué dijo Shlomo? Mas ahora me ha dado reposo el Señor. O sea, ¿reposo de qué? De las guerras por todos lados, de manera que no hay adversario ni mal encuentro. O sea, no me encuentro con ningún mal, no me encuentro con ningún problema. O sea, podemos pensar en el próximo paso a dar. ¿Vieron? Cuando una nación no tiene lo que comer, no pueden pensar en el próximo paso a dar. A veces, para ir más adelante, un país tiene que tener prosperidad para pensar cómo puedo seguir desarrollándome. Cuando la gente no tiene lo que comer, ¿qué desarrollar ni desarrollar? Que la gente coma. ¿Entienden? Y la gente no empieza. Yo tengo una teoría, por ejemplo, los que conocen un poco de historia judía de las inmigraciones. ¿Qué pasó generalmente con muchos de los inmigrantes? Todos de acá venimos, ¿no es cierto?, de Latinoamérica. Ustedes no son españolas, ¿no? No. Bueno, todos los que están acá vienen de Latinoamérica. ¿Qué pasó en la generación de abuelos o bisabuelos? Fíjense, si ustedes se fijan, la primera generación que creció en Latinoamérica generalmente está muy alejada de las fuentes judías y su cumplimiento de la tradición muchas veces era muy flojo. ¿Por qué pasó eso? Porque la primera generación que va de los inmigrantes, ¿de qué están más preocupados más que todo? De que haya lo que comer. Y las famosas historias de que no había lo que comer y de que había que ir a trabajar, entonces no podían pensar más que todo en la educación. Los hijos, la primera generación, muchas veces veía que los padres tal vez son de afuera, no entienden la cultura
por un lado, por otro lado, la mayor preocupación no era la educación de los jóvenes, y eso haga que mucha gente se alejó. A veces después, cuando llegó la tercera generación, ahí es cuando hacen escuelas, empiezan a crecer templos, y eso ¿por qué? Porque ya la generación que había crecido ahí ya supo cómo mantenerse económicamente y no tener las preocupaciones. ¿Está bien? Y acá también tenemos a un Shlomo sin las preocupaciones, porque ¿quién hizo grande el reino? Su padre. El que hizo grande el reino con las grandes guerras fue el padre, o sea, él podía disfrutar de todo eso. Entonces, si en acumulación del evento de la inauguración del Midrash, su bendición a Israel, dice Shlomo, bendito sea el Señor que ha dado descanso a su pueblo Israel. O sea, Shlomo también lo reconoce y le dice, como les dije eso, conforme a todo lo que había prometido y que no faltaba nada de lo que prometió. Acá trae una explicación de Rashi. Y Rashi explica, ¿y dónde habló? Que dice con respecto a Dios, y los haga descansar de vuestro enemigo. Shlomo parece enfatizar que ha llegado el momento del Bet HaMikdash, ya que no hay enemigos que acechen al pueblo de Israel. Y Dios le concedió descanso a su pueblo de Israel. Entonces dice acá, el Bet HaMikdash no es una mera construcción que desea construir el rey o el gobierno. ¿Está bien? Sino que el Bet HaMikdash representa una casa magnífica, elevada, en la que convergen todas las energías espirituales del juicio, la plegaria y la proximidad a Dios. O sea, juicio es tzedek. O sea, el Bet HaMikdash tenía que representar una sociedad en la cual se pueda vivir con justicia, que es lo que pidió Shlomo. El Bet HaMikdash tenía que representar el lugar de la plegaria, del rezo, porque rezar podemos en cualquier lugar, ¿está bien? Pero a veces justicia se necesita un lugar central que imparta la justicia. Y la idea es que el Gran Sanedrín también estaba donde estaba el Bet HaMikdash, ¿está bien? Y entonces acá también, y la proximidad a Dios puede ser que es algo más, no porque Dios tanto lo necesita, sino que nosotros a veces necesitamos lugares un poco más para identificarnos con las cosas. Y acá dice, dicha casa puede ser construida única y exclusivamente como una manifestación que hay calma en el pueblo y no hay un Satanás, no un diablo, sino algo que nos saca el satén en hibrid, es listote, salirnos del camino, ¿está bien? No hay algo que nos saca del camino y no hay maldad. Entonces acá dice, y si nos trasladamos a nuestra época, a nuestros días, hoy en día, en la que también en el sitio del templo hay un potencial elevado que manifiesta energías espirituales particulares como parte de la preservación de la esperanza y como parte de la vivencia de conexión espiritual, pero parece ser que aún no ha llegado el momento de la construcción del Bet HaMikdash. Imagínense qué pasaría hoy en el pueblo de Israel y en los alrededores si decimos si construye el Bet HaMikdash. ¿Se acuerdan lo que pasaba solamente hace 8 o 9 meses? Solo porque una parte del pueblo estaba de acuerdo con alguien y otra parte del pueblo no estaba de acuerdo con otra cosa. ¿Sí? Las manifestaciones que habían que parecía que se desarmaba el país y la unidad nacional. Imagínense si hoy empiezan también con cosas que, si no todo el pueblo de Israel está de acuerdo que hay que tener un Bet HaMikdash, ¿qué discusiones habría? ¿Y qué pasaría con nuestros primos? ¿Está bien? Si les destruís, porque no hay ninguna duda que el Bet HaMikdash estaba donde está la explanada de las mezquitas. Nadie le queda duda de eso. Sacando a tal vez a la Reshuta Palestinit, ¿cómo se dice en español? Que la autoridad palestina, que pone en duda la historia del pueblo de Israel antigua, que tienen un problema, que no quieren reconocer nada de la arqueología, de todas esas cosas, porque piensan que eso le daría derechos al pueblo de Israel o que niega su narrativa, sacando ellos que lo niegan, pero imagínense cómo se pondría la situación o qué pasaría con el mundo árabe. Entonces, todo el tiempo que la construcción del Bet HaMikdash sea una guerra mundial, entonces eso no es el Bet HaMikdash. Porque el Bet HaMikdash es el Bet Shalom, ¿entienden? Entonces, bueno, vieron que una de las cosas que decía el artículo, que es mucho
muchas intrigas y muchas preguntas que tendríamos. O sea, nosotros tenemos que aspirar tal vez a algo, pero todo tiene que ver y todo tiene que traer shalom. Tiene que ser el máximo, ¿está bien? Eso tiene que ser la máxima aspiración. O sea, ¿vieron cómo empecé la clase que les hablé del Rav Hirsch? Que les había dicho del Rav Hirsch del tema que nuestra aspiración tienen que ser tres cosas. Una, como pueblo, no estar, un segundo, una es como pueblo, no estar bajo el dominio de otros pueblos. Eso es una cosa. Dos, poder tener parnasá, poder tener de qué trabajar, poder tener sustento. Tres, vivir en una aspiración espiritual constante de que uno va subiendo. Esa es la idea tal vez principal que tenemos que tener. Si podemos tener Bet HaMikdash, un lugar que es un lugar central y que todos se identifiquen, qué mejor. Pero todo el tiempo que no lo hay, tal vez la aspiración tiene que ser tratar de llegar al mensaje que vio Shlomo, al contenido que había en el Bet HaMikdash y también a lo que aprendimos en general de la historia de Israel. ¿Está bien? Bueno, hasta acá por hoy. Espero que les haya